como BIM. Levante la mano quien conoce qué es BIM. Bueno, bien, listo. No damos la charla, conocen todos, Nico. No, pero hoy no vamos a hablar de BIM necesariamente. Vamos a hablar ahora, en esta última charla de la tarde, de la construcción del futuro que claramente incluye temas como BIM. Para hablar de esto invitamos a un ingeniero civil, egresado aquí de la facultad de esta universidad, que está conectando su Mac, porque es ingeniero, pero se le dio por la Mac. Tiene mezcla con arquitecto a veces, en algunas cosas. Nicolás es titular de una empresa constructora rosarina, se llama Edilicia. Hace muchísimas obras del ámbito, lo que decimos, privadas. Está trabajando ahora en obra pública, en esta obra del aeropuerto, que nos va a contar, no lo mismo que Carlos, pero parecido. Nos va a contar qué está haciendo ahí, una vez que funcione. Y si no, va a tener el desafío de hablar sin PowerPoint, que seguramente lo puede hacer. Entre otras cosas, Nicolás, ahí estamos funcionando, compartimos el ámbito de la Cámara desde hace algunos años y en especial es en este momento vicepresidente del BIM Forum Argentina, que es una asociación que creamos hace 2 o 3 años para fomentar y promover el uso de BIM en el país. Estoy estirando. O sea, tiene un hijo, va a tener otro, viaja bastante, la esposa está bastante cansada de tanto viaje de él. No está tu señora, ¿no? Porque si no, nos metemos en problemas. Bueno, Nico, todo tuyo. Dale, gracias. Hola. Bueno, se escucha bien, ¿no? Necesito saber a quién le estoy hablando, medio rápido, así no aburro con algunas cosas o soy redundante con otras. Quiero saber quién está en 6º año. Bien. 5º. 4º. Ganando. 3º. 2º. ¿Primer año? ¿Alguno? A ver, no. Si lo había, tenía vergüenza y no lo dijo. Bien. Vamos a apuntar más o menos a los que más o menos me imagino que ustedes quieren saber y en la etapa de su carrera por ahí más les interesa. Y contarles un poco en base a nuestra experiencia quiénes somos y en el relato de la historia, por ahí ir mechando algunos conceptos de por qué trabajamos de la manera en que trabajamos. Sí, a ver si me acompaña la... Ahí está. Cuando se inventó la electricidad, me voy a quedar por acá, porque si no, no me agarra el mando. Básicamente dicen que esta fue una de las marchas de los fabricantes de vela. En definitiva, tenemos que saber que la tecnología hace algunas cuestiones que, pese a que socialmente impacten a corto plazo, presentación de... si no, vamos a ir a algo más fácil. A ver, desenganchó. Quizá, bueno, vuelvo a arrancar. A mediano plazo pueda llegar a tener un impacto social, pero no podemos evitar algunas cuestiones de las que la tecnología nos lleva. Y esas aplicaciones, más allá de que a veces irrumpan un poco nuestro paradigma, nuestros procesos y nuestra forma de trabajo, un poco es lo que nosotros necesitamos que esto se deje de... Ahí volví. Se deje de generar un fantasma alrededor de todas estas cuestiones, principalmente por la parte artística y de diseño. Esa es una evolución de una lamparita, desde la vela hasta una lamparita con Wi-Fi, que básicamente venimos teniendo. Si hablamos de que todo el mundo se resiste a los cambios, en realidad la gente se resiste un poco más a las pérdidas que generan esos cambios, y muchas veces esas pérdidas tienen que ver con la forma en la que siempre hice las cosas. Entonces, hay etapas de un cambio tecnológico cualquiera, o de un cambio cualquiera, que tienen que ver con que uno primero quiere mejorar esta productividad que está por acá para realmente pasar a algo un poquito más productivo, porque veo que soy lento, porque veo que no soy bueno, hasta para estudiar lo puedo llegar a hacer. Y al principio encuentran en la tecnología algunas herramientas que nos llevan a esto, a una excitación temporal, a decir qué bueno lo de la tecnología, y básicamente con muy poquito esfuerzo ahora soy súper productivo.
¿Qué viene después? Hay una parte en donde me empiezo a dar cuenta que eso cambió y ahí empiezo a tener una resistencia, me vuelvo menos productivo y me encuentro encima con un periodo de caos en donde soy muchísimo más productivo, y esta es la parte donde dejo todo al carajo y vuelvo a lo que hacía siempre. Esto pasa en cualquier proceso de cambio. Cuando después yo logro un cambio de mentalidad, recién ahí empiezo a encontrar que, bueno, en realidad la solución está en que yo tengo que cambiar la mentalidad y empezar a no esperar de un proceso tecnológico o cualquier otro proceso que me dé la solución, o hasta un profesor si quieren, sino a cambiar mi cabeza y recién ahí empezar a decir, yo tengo que ver para qué quiero usar la tecnología y en base a eso cambiar la forma en que pensé o leí o estudié de cómo hacía las cosas. A partir de ahí yo puedo, con una integración, porque la tecnología lo requiere, Internet de una sola persona no existiría, con una integración empiezo a evolucionar y llego a este lugar en donde tengo un nuevo status quo, en donde realmente soy más productivo. Pero tengo que entender esto, quien no entienda esta curva, quédese donde está, no sé si va a poder subsistir. Y vamos a hablar un poco más de eso. Después hay cuestiones emocionales cuando pasa esto. Y ahí es donde hay una cuestión muchísimo más peligrosa, que tiene que ver con que este es el eje de confianza y este es el eje de experiencia. Mientras va pasando lo mismo que les conté acá, esta curva, ustedes van a ver que cuando yo tengo una primera excitación temporal, y ojo con esto porque es muy peligroso, y principalmente nosotros los reyes del BIM hacemos mucho esto, en nuestra primera excitación temporal de un cambio, de un proceso, de un software nuevo o de lo que sea, nos tenemos mucha confianza, somos muy expertos y a partir de ahí vienen los problemas, porque esto no es soplar y hacer botellas para nada. Tenemos que saber que después de esto, de este 100% de confianza, y yo le digo, sí, esto les va a solucionar la vida, muchachos, dejen todo lo que están haciendo y pásense a lo que sea, a partir de ahí empieza a caer esta confianza a medida que voy transitando, después empieza a subir un poco cuando yo tengo la oportunidad de hacer un cambio de mentalidad y, lamentablemente, cuando llego a una confianza de experto, sé muy bien de que el máximo de confianza que puedo tener en un mundo actual con la evolución de las cosas es de un 66%. Por ende, si alguien viene muy seguro de lo que te está diciendo de cualquier tema y de cualquier índole, está en una etapa bastante peligrosa. Sepan de que tiene que transitar un camino que los va a llevar a que yo estoy demasiado seguro en que esto es lo que funciona, pero en realidad necesito pasar por un periodo de caos para decirle, yo no estoy seguro de nada. Hoy les puedo decir, yo realmente no sé si tengo confianza de experto o no, o estoy por acá, pero estoy bastante poco seguro de las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que saber y tenemos que aprender a convivir con eso. Porque no nos van a dar recetas para seguir adelante en la carrera profesional con una seguridad de, toma, usá esto, manejate con esto, usá el Newfert que con esto tenés toda la forma de proyectar. No, lamentablemente en este mundo ya no existe más eso. Ahora déjenme contarle un poco quiénes somos y de dónde venimos. Ahí por ahí la relación tiene que ver con que nos relacionan mucho con una empresa constructora muy tecnológica, entonces ahí les hago una analogía. Pero si yo tendría que volver al ejemplo de la luz, pero ahí hablar un poco de innovación, cuando hablamos de innovación, muchas veces pensamos en el que una empresa innovadora es la que rompe reglas y toma riesgos. Ahora, yo terminé hace poco de hacer un máster en administración de empresas, un MBA, y lo que te enseñan acá y en Harvard es hay que hacer reglas y minimizar los riesgos. Por ende, es bastante contrapuesto. Estamos diciendo pavadas cuando hablamos de innovación. Las empresas es muy difícil que sean innovadoras en su ADN. Ahora me dicen, ¿y cómo? No entiendo. Entonces, ¿dónde se genera la innovación? La innovación está muchísimo en las personas. En las personas que, por eso es que a veces pasa de que determinadas personas se van de una empresa y esa empresa se vuelve menos innovadora, si no pregúntenle a Steve Jobs, ¿no? Entonces, ahí es donde
tenemos una dicotomía y tenemos que pensar en que cualquiera de ustedes es muchísimo más innovador que Techint. ¿Está bien? Si se lo dispone. Porque para Techint es muy difícil el tema de romper reglas y tomar riesgos. Es muy difícil y muy complejo. Contándole un poco de dónde vengo, estos son mis dos abuelos, materno y paterno, ambos capataces. Ellos laburaron, yo no quise, entonces me puse a hacer otras cosas. Pero básicamente ellos fueron los que empezaron en la familia este chip de construcción. Y tiene que ver un poco con que a partir del 2006 hubo una renovación bastante grande de la empresa. Y tuvo que ver también con que cuando yo ingresé en esos años, 2007, cuando me recibo de ingeniero civil, no me gustó para nada lo que vi. Pero para nada lo que vi. Entré a una empresa en donde yo estudié ingeniería civil, ustedes pueden haber tenido un título de arquitectura y entran en cualquier constructora y lo primero que les pasa es, así se hacen las cosas, posta. Es todo como, sí, más o menos, sí, pedí 2 palets más, 2 palets menos, no, bájalo, uy, me equivoqué, pasá para allá, para acá. ¡Wow! Decís, no lo puedo creer. Yo esperaba la NASA misma y era un lío. Yo dije, estos son mis viejos, mis abuelos, son unos chotos, yo voy a otro lado a ver, y iba, investigaba y me encontraba con que era más o menos lo mismo. Un poquito más profesionalizado, un poquito menos profesionalizado. Entonces, ahí es donde yo soy bastante tecnólogo, tequi, no sé cómo le llaman, y ahí es donde dije, tiene que haber otra cosa, no puede ser que en Dubái estén haciendo un edificio o obras súper complejas que se hacen en el mundo, no puede ser que lo hagan igual que acá, porque ya no existen los mecenas, porque la familia Well, que le daba a Gaudí un presupuesto ilimitado para crear la Sagrada Familia, no existe más. Entonces, digo, no puedo creer que nos sigamos manejando de esta manera. Y ahí es donde aparece a través del BIM, que ya ni tengo que decir lo que es, porque todos lo conocen, aparece una promesa por allá de que bajaba los costos, los tiempos, y encima estaba buenísimo, porque era tecnología y era como decir, bueno, tengo que dejar la Play, ya estoy grande, bueno, vamos a ver si encuentro una excusa para otra cosa. Entonces, ahí es donde empieza toda esta historia de ir a investigar qué era lo que estaba pasando en el BIM hasta ese momento, y a partir de 2009 empiezan los viajes y los congresos y los proyectos en determinados países, principalmente en Estados Unidos, en donde, bueno, ahí está graficado, Argentina medio para atrás, qué estaba pasando en el mundo. Es como muy gráfico, ¿no? O sea, para que lo entiendan bien. Entonces, bueno, empiezan estos viajes en donde con determinadas empresas que después te relacionan con universidades, que después te relacionan con profesionales, empezás a hablar, empezás a ver y a tocar un poco si todo esto era realidad o todo esto era una moda pasajera. Entonces, empezamos a viajar, empezamos a ir, esto es Stanford, Berkeley, Stanford y esta es Berkeley. Y empezamos a hablar con expertos de distintas partes del mundo, inclusive los mismos desarrolladores de esta tecnología, y ahí fue donde empezamos a abrir los ojos y a tratar de a poco atraernos estas tecnologías para acá. Nos encontramos con otra familia de tecnologías más relacionadas con la planificación, que tiene que ver con todo el mundo Lean Construction, que para hacerles muy simples, viene de la mano de Toyota, y ahora se lo voy a explicar un poco más. Y empezamos a ver grandes obras y a ver de que el aeropuerto de Los Ángeles realmente se hacía de esa manera, o en la foto anterior, un gran hospital de $1 billón en San Francisco, se hacía de esta manera y no era solo una promesa que daba en la compu. Los tipos que invierten fortunas de plata, que no son para nada pavos, con los yanquis podemos criticarlo por 1000 cosas, pero pavos no son, y menos para interés propio, trabajaban con otra forma que no era la que nos habían enseñado a nosotros. Entonces ahí empezás a ver grandes obras, este es Disney Shanghai, que se hacían de otra manera. Y ahí es donde nos encontramos primero con estas dos tecnologías, BIM y Lean. Bien, lo explico rápido. Esto es así. BIM está dentro de un mundo que se llama VDC. VDC es Virtual Design and Construction, que tiene que ver con construcción y diseño virtual. Es tratar de copiar las otras industrias, de hacer más de la parte de diseño en la compu antes de llevarlo a la obra y tomar decisiones en obra. Lean viene a ser toda la parte de planificación y cómo llevar toda esta linda tecnología y con mucho show
a que realmente lo adopten los capataces y los albañiles. Y hay una tercera tecnología, que la vamos a dejar por ahí, que tiene que ver con IPD, que tiene que ver con contratos colaborativos que hagan de que este entorno funcione bien. Punto. Súper simple para explicar. Cada una de estas patitas es un mundo. Pero más allá de eso, esto es lo que cuando vas Stanford, MIT, Berkeley, grandes universidades del mundo, inclusive europeas, es de lo que se está hablando en el mundo de la construcción. ¿Está bien? Es lo que está revolucionando el mundo de la construcción y con eso hablo de la ECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones o mantenimiento. Ahí tienen un poco BDC, está bastante copado porque tiene un montón de herramientas que ahora les voy a mostrar algunas. BIM, ni hablo, son todos expertos acá. Y Lean, que tiene que ver con manejar el flujo de la obra de otra manera y no como lo hacemos más con el project management, sino con quizá otra tendencia. Pese a que no se choca del todo, tiene algunas discusiones con la teoría del project management tradicional, que es el que no viene funcionando del todo bien en la construcción. Cuando le digo no viene funcionando del todo bien, es que los Gantt que nos enseñan en el mundo empezaron a decir, che, esto no se entiende y no se está llegando a esta fecha, al 2017, con las tareas que nos proponemos. No estamos pudiendo cumplir, debe tener que haber otra forma de llevar las cosas adelante. No se entienden tanto los Gantt que esto que yo le estoy mostrando son la lista de los Rolling Stones y de todos los integrantes y cómo fueron evolucionando. Entonces es bastante complejo porque vos lo ves y parece una obra y en realidad puede ser cualquier otra cosa. Es bastante complicado y poco natural, ¿no? Y poco simple. Entonces empiezan a aparecer otras cosas que son parecidos, pero cuando uno investiga un poco, este tipo de diagramas, que aunque parezca un Gantt, y estos colorcitos que van continuo, cuando ustedes lo ven, son inclusive más coherentes y tienen que ver con que este color verde es el plomero que entró y yo estoy tratando de hacer que vaya transitando la obra y que en un momento se vaya y no vuelva nunca más y tenga un trabajo continuo y que no esté con los Gantts y las barritas cortadas de acuerdo a cómo me conviene a mí porque quiero llegar a un plazo, sino empezar a trabajar con esto, que es lo que habla más Lean, que lo dejo acá, de flujo continuo de las cosas y de acercar más a la gente de la obra a las planificaciones. IPD, contratos colaborativos, y lo voy a dejar por ahí. Y entre 2009 y 2016 empiezan a aparecer en el mundo este tipo de obras. Esto es el NIO de Beijing, esto Opera House de Sydney, que se modeló para la parte de mantenimiento y operaciones, porque no se había hecho de esta manera. Canal de Panamá. Y empieza a pasar esto. Normativas en el mundo que empiezan a obligar al BIM en la obra pública y tiene que ver con la reducción de costos, la transparencia. Apareció Chile al principio, este año 2015, apuntaron 2018, por ahí llegarían a 2020, están avanzando con esto. Brasil 2022. Acá estamos charlando todavía, pero la idea es que va para allá. Y mientras tanto nosotros tratando de hacer obras al principio muy mal. La verdad que muy mal. Mi viejo en ese momento, más a cargo de la empresa, el nene está jugando con la computadora porque hacíamos las obras, se veía muy linda en BIM y después gastábamos lo mismo o más dinero de lo que habíamos estipulado. Entonces, che, esto no es muy real. Ahí es donde tuvimos que hacer ese cambio de mentalidad y empezar a trabajar con varias de nuestras obras de esta manera, aplicando planificaciones distintas también a un Gantt, para darle un flujo continuo, y ahí tienen un poco un ejemplo de obras. Y ahí un poco lo que le decía Seba, de empezar a trabajar también empezar a fomentar a través de organizaciones estas tecnologías, porque aunque no sean las tecnologías con que los vamos a casar, porque ya dijimos de que si yo les digo, este es el futuro, no sé si es el futuro. Hasta ahora de lo que estuve viendo y en mi criterio es para mí lo mejor que hay para este momento. Quizás cambie, pero por ahora yo fomento y digo, che, vayan viendo qué pasa por acá, porque realmente está muy bueno y es lo que están usando en el mundo. Pero no se queden nunca con esto. Quizás mañana es Team y hay que directamente pasarse a otra cosa, no importa. Pero está bueno por lo menos ir dando paso por paso. Bien,
¿Y qué pasó en los últimos años con Edilicia? Pasamos de una empresa constructora a un grupo de empresas relacionadas a la construcción. No voy a hacer marketing ni publicidad, pero tenemos una unidad de negocio de abertura de aluminio, una de gerenciamiento de grandes proyectos, por ahí está el aeropuerto y por ahí vamos a contar algo, un mayorista de revestimientos y griferías, una empresa de mantenimiento, principalmente de la parte hospitalaria, una empresa de muebles de cocina y una empresa de movimiento de suelos, aparte del core que es la construcción en sí. Eso es lo que hoy somos y estamos tratando de acomodar. No todas se llaman Edilicia, así que bueno, en definitiva ese es por ahí el modelo de trabajo que nosotros tenemos, y por eso cuando hablamos de tecnología es muy poco lo que hacemos de consultoría de tecnología, el resto lo hacemos nosotros y tenemos cosas probadas de que hay cosas que salen bien, otras que salen mal, otras que hay que conformarse con lo que hay porque lo llevamos a la obra. Pasamos desde por ahí 2007, desde no sé cuánto hay acá, 3, 4, 5 profesionales. Hoy en el grupo hay 70 profesionales en la empresa, obreros, hay un promedio de 120 en lo que es el grupo. Y bueno, de obras creció muchísimo, en unidades de negocio también, aunque ahí me quedó en la escala bastante más chico, pero hoy es realmente todo un quilombo edilicia más allá de la tecnología, les puedo asegurar. Más allá de eso, les quiero contar algo de la industria. No voy a ser técnico en esto, porque lo presenté en el final de mi máster, pero me pareció súper interesante compartirlo. Curva de la industria, y piénsenlo como esto. Cualquier industria arranca de una introducción a una decadencia hasta que se renueva. ¿Ok? Industria de la construcción. Cuando uno tiene una introducción, por ejemplo, un teléfono, un iPhone, tiene como clientes a innovadores. ¿Ok? En ese momento, el único que te compra es un innovador. Tenés un mercado muy chiquitito. Cuando ya está en una etapa de vas creciendo, tenés los primeros que adoptan, la mayoría intermedia, y después lo que le llaman los laggards, los retrasados. No es un insulto, es lo que están atrás, básicamente, en la época de la decadencia. Los competidores crecen y se empiezan a caer en algún momento. Me gusta más, la voy a cambiar para no herir susceptibilidad. Bien, en Argentina se puede decir que estamos por acá. ¿Por qué estamos por acá? Porque voy a tomar esta curva como agregado de valor. En agregado de valor, esto es una autocrítica, nosotros desde hace mucho tiempo tenemos poco agregado de valor. Básicamente, aunque nos haya cambiado la economía, la productividad es bastante parecida a cuando laburaba mi abuelo. Entonces la industria en Argentina podríamos hablar de que está en una etapa de madurez, además porque se ven las instituciones de la construcción, más allá del arquitecto construyendo solo o ustedes que se van a recibir, no es como que hay un boom de nuevas empresas constructoras. Entonces se habla de una industria madura. ¿Pero qué está pasando en el mundo? En el mundo está pasando de que hubo otra curva que tiene que ver con una discontinuidad por esta innovación, que apareció y no continuó a partir de la madurez, sino que hay un salto, porque siempre que hay una innovación muy abrupta hay una pérdida de valor hasta que yo me adapto a todo este sistema, porque no toda la construcción se puede adaptar al BIM, al Lean, al IPD un día para el otro. Entonces al principio los que empiezan a adaptarse pierden valor, y por ende empieza a haber una nueva curva de competidores, y nosotros creemos que el mundo desarrollado, porque está por acá, el mundo ya se dio cuenta de algunas cosas, no está en una etapa de madurez, ni mucho menos cuando uno sale afuera y lo ve, aunque Inglaterra esté muy avanzado y exija su BIM en obra pública, no tiene una evolución muy grande, inclusive con la tecnología no sabemos si la va a poder tener o va a aparecer una curva acá en el medio. Entonces el mundo está por acá, Argentina está por acá, y nosotros tenemos un problema de estar ahí. ¡Ay, se me fue! De estar ahí en el medio. Que tenemos algunos clientes innovadores, y por ahí, si les hablamos, no sé, cliente, Paladini. En el directorio de Paladini, ¿por qué esta edilicia? Porque tenés un par de directores jóvenes que entraron ahora y innovaron de alguna manera y pusieron como el voto arriba de la mesa. Si fuese por empresas tradicionales, cuesta un montón cuando hay un board, un directorio muy grande, de que empiecen a adaptarse y empiecen a querer esos cambios. Entonces, si ustedes mismos lo ven en la facultad, y ahora apaguen esa cámara, ustedes pueden encontrarse que estos sean los profesores, en los cuales tenés innovadores
y tenés un poco más de morados, Seba. De morados. Suena muchísimo mejor. A lo que voy es, ustedes van a tener que adaptarse a eso si es que quieren empezar a evolucionar en sus propias herramientas, porque el mercado mismo es así. No implica que esto esté mal, es lógico. Cuando uno se las curva de los mercados, es lógico que empiece a pasar esto y que uno empiece y se salte de curva. Ahora, ¿qué pasa si me quiero quedar en la misma? Y bueno, ojo, se viene la decadencia y quizá acá hay una interrupción. En cambio, si yo salto, puedo llegar a decir, bueno, hay una parte de transición que voy a hacer con esto y otra que no, porque me tengo que adaptar a la situación que tengo, y ahí empezar a evolucionar muy de a poco en esa transición que a veces cuesta, porque estaría mucho mejor tener todos clientes innovadores y se terminó. Pero si yo con Edilicia me baso en clientes innovadores, lo único que me encuentro es con que no voy a crecer, porque me quedaron 3 o 4, ¿no? Entonces ahí es donde estamos como de a poco con algunos un poquito más tradicionales, aplicando las tecnologías a la escondida, y otros un poquito más innovadores en donde realmente compran el valor agregado de la tecnología. En realidad todos lo compran, pero poco lo pagan. Un poco viene por ahí. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, dicen que en el futuro las fábricas solo van a tener una máquina, un hombre y un perro, y el perro va a estar para que el hombre no se acerque a la máquina. Eso es un poco lo que dicen a nivel chiste. Yo no creo que sea tan así. Para mí el valor agregado sigue estando en el recurso humano. Para mí hay una cuestión de mejorar productividad, pero esto nunca va a terminar siendo el perro y la máquina solamente, porque siempre va a haber una idea, salvo que me sorprenda la inteligencia artificial, pero en habilidades blandas va a ser muy difícil que una máquina haga empatía y se necesita mucho para trabajar. Pero lo que no nos tiene que pasar, quizás a todos, es que si nosotros la única herramienta que tenemos es un martillo, que nos pasa muy seguido, por más innovador que sea o por qué software uses, tendés a ver todo, a tratar todo como si fuese un clavo. Entonces, ahí, eso es un grave error y esta frase que dijo Maslow puede llevar a que uno esté bastante ciego y no vea el que estamos acá. No estamos acá para el ego arquitectónico, ni para el ego ingenieril, estamos para mejorar el mundo de la construcción, de todas las maneras posibles. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la Sagrada Familia, es hermosa, pero realmente tener un mecenas que gaste presupuesto ilimitado en una obra de arte, está bien, pero es para pocos, pero en ese momento... Andá a saber cuánta gente murió de hambre en España para que los Güell tengan el poderío que tenían ahí. Entonces, empecemos a decir, ok, el arte está buenísimo, pero ahora viene una etapa de un arte responsable, no de un arte como ilimitado y me importa 3 carajos que mueran generaciones de generaciones en mi obra de arte. Porque las cosas, yo creo que ya las cosas para Dios, como lo pueden pensar muchos, tienen que ser muchísimo más responsables para los que estamos acá, más que para una posteridad, si no vamos a tener un problema grande y ya lo estamos teniendo. Piensen una cosa, siempre el cliente dice lo que se debe hacer. Después viene el arquitecto y dice lo que se hará, ¿ok? Y después viene el especialista en electricidad y dice lo que se puede hacer. Esto es el sentido común más tonto que tenemos en la industria de la construcción. Y así trabajamos todos, todos. El problema lo tenemos en la obra cuando, ay no, el tipo me dijo que esto no se puede. Y ahora cambia todo. La arquitectura, la ingeniería, las instalaciones, problemas, riesgo, hay que colgar un tipo de no sé qué altura para que arregle ese problema que no habíamos tenido en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que podemos llegar a hacer es hacer esto. Yo quiero con la tecnología hacer este cambio, nada más. Listo. ¿Qué es lo que hacen el resto de las industrias? Primero lo que se debe, lo que se puede, lo que se hace. Muchísimo más lógico. Entonces, pensemos en esto, más que pensar en la tecnología, el proceso, la herramienta. Si a mí me gusta dibujar en la computadora y quiero el croquis o no el croquis, pará, no me importa. Estamos discutiendo el árbol y no el bosque. Pensemos seamos más coherentes, seamos más productivos.
porque esto tiene que ver con un sentido común casi. Y Gaudí dijo que originalidad muchas veces consiste en volver al origen. Cuando a él le dijeron que tenía que hacer la Sagrada Familia, era muy fácil en ese momento, casi que el arquitecto era ingeniero, era un poco todo, hacer una obra. Mi abuelo me dijo a mí, escúchame, si el profesional está todo el día en el estudio, no sabe nada de obra, y lo hablaron un poco hace un rato, hay que mandar al profesional la obra para que sepa. Ahí estamos todos de acuerdo, creo que todos sus profesores se lo han dicho, pero con la tecnología podemos hacer algo que está inclusive igual de bueno, que es, más allá del profesional llevarlo a la obra, llevar los modelos, las planificaciones, estar más con la gente de la obra, que son los que saben, es llevar al obrero a la oficina. ¿Cómo llevas al obrero a la oficina? Bueno, para eso está la tecnología, y llevar al obrero a la oficina a veces es tener una pantalla táctil en donde un tipo que no maneja su propio celular pueda ver el proyecto en 3D y corregirte antes de que lo vea en la obra. Puede ser tener lentes de realidad virtual, etcétera, etcétera. Los procesos de comunicación, voy a ser simple con esto, pasaron de estas tres personas, Gaudí, el constructor y el cliente y Güell, y hoy hay 42 entes en una obra mediana. Higiene y seguridad, ingeniero, el contador, el que hizo el desarrollo, el inversor, la inmobiliaria, hay 42 entes promedio. Después pasamos de 10 planos, más o menos, no sé, a uno, que se podían llegar a usar. Hoy hay, en medio del siglo fueron 40, hoy hay más de 300 documentos dando vueltas para hacer una obra, los veamos o no los veamos. Y en reglamentos, antes había un código urbano mezclado con un reglamento de edificación y con eso sobraba. Hoy en día ya, si hablamos hasta de sustentabilidad, de reglamentación de códigos de cálculo, podemos llegar a tener cerca de 16. Esto no lo dije yo, es un estudio, o sea, está realmente, no es un número al azar. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Infobesidad. Hoy es todo un problema y en algún momento nuestra forma de comunicación la tenemos que siempre poner en jaque. ¿Por qué dibujamos planos? ¿Alguien se lo preguntó al de dibujo técnico cuando arrancó? Dijo, ¿por qué un plano? ¿Por qué hacemos planos? Porque la respuesta es, porque era la mejor forma de comunicación de algún momento. Realmente el arquitecto tenía que usar el plano como medio para transmitirle lo que tenía acá a quien lo iba a ejecutar, o a quien sea que se lo tenga que decir, o al cliente. Es la mejor forma de comunicación. Ahora vos me decís, ¿querés abolir los planos? No, no quiero abolir los planos. Todavía sirven y mucho. Todavía son nuestro medio de comunicación. Ahora, empecemos a pensar que hay un montón más de medios de comunicación que hoy tenemos que usar como profesionales. No nos quedemos con que los planos son todo. No son todo, ni el croquis es todo, ni dibujar una pared es todo. Hoy existen un montón más de formas de comunicarnos mejor. Esto es infobesidad, ¿no? Le engordó la cabeza, es como media fuerte, pero para que se acuerden. Entonces, hoy para mantenerse en el mismo lugar, dijo Lewis Carroll en Alicia del País de Maravilla, tenemos que correr bastante rápido. Y ahí es donde podemos empezar a comunicarnos de otra manera. Y hoy cualquiera de mis obreros, inclusive hice una medición de los ayudantes de albañil, tiene un smartphone. Y si el flaco, en vez de buscar ese plano que quedó mojado porque ayer llovió y no sé qué, puede algunas cuestiones y algunos detalles poner el código QR que le salga el detalle que yo necesito que haga, eso puede estar muy bueno. Como también puedo con un cliente que nos entienden bastante poco, pero bastante poco. Inclusive todo cliente te dice, mi sueño fue, yo siempre quise ser arquitecto, así que a mí me gustan los planos, mostrámelo, no entiende nada. No entiende nada. La realidad es que no entiende nada, pero le encanta eso. Sí, después los va a putear bastante porque, como no entendió, después vio la casa y dijo, pero esto no es lo que yo quería. Entonces empiezan a aparecer formas a través de realidad virtual, de realidad aumentada, y un montón de cuestiones para comunicarnos profesionalmente. Yo hablo de comunicación, no hablemos de tecnología. Y ahí yo puedo probar iluminación de una casa a través de un tipo que tiene el casco de realidad virtual y está viendo realmente. O puedo, lo van a ver más adelante, cambiarle materialidad a esa misma casa cuando yo lo paro y le digo, ¿qué piso querés? ¿Este o este? Porque cuando lo llevé a... No digo las marcas porque está la mía también, entonces no va a ser marketing. Cuando lo llevé... ¿Cómo?
Claro. Si yo lo llevo de alguna manera a elegir revestimientos, cuando le muestro el cerámico, a ver, yo soy ingeniero, mi mujer es arquitecta, y les puedo asegurar que este mismo cerámico visto en toda esta superficie o en el baño es muy distinto. Y nosotros estudiamos un montón para ver distintas cosas y hasta un render mismo les cuesta ver. Y yo podría automáticamente, y ahí se me cortó el video, pero no importa, cambiar ese piso desde la misma realidad virtual y decirle, ¿te gusta este o aquel? Y hacerle tomar una decisión muchísimo mejor que llevarlo o acompañarlo hasta la casa de revestimientos para que lo elija. Vamos a hablar de, algo dijo, creo que Florencia, de la parte hospitalaria. Estamos mucho con eso. Estamos construyendo, nosotros terminamos el último sanatorio parque y ahora estamos construyendo 3 sanatorios más y empezando un cuarto. Acá hay un tema muy importante que ayuda mucho el BIM, más allá que nosotros no lo diseñamos, que tiene que ver con la coordinación de este mundo de instalaciones que tiene un sanatorio, que tiene que ver con un sanatorio que tiene de alta complejidad, terapias intensivas, un montón de gases medicinales, y ahí es donde yo utilizo la tecnología. ¿Por qué? Porque la coordinación de esto es vital. Yo necesito que el aire acondicionado pase exactamente a 5 centímetros de la pared, porque si no, no me va a alcanzar para el resto de instalaciones que tengo, porque la MUNI me dio una altura y porque yo tengo un paquete entre la altura libre de losa al que tengo que meter infinidad de instalaciones, tengo que respetar las alturas del cielo raso, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, la coordinación de esto puede llegar a ser un dolor de cabeza en el tiempo y en el costo de las obras. Y esto es un poco a lo que ayuda muchísimo, pero siempre pensando en el para qué. Porque ver este video, que esto es súper comercial, no sirve para nada más que para ver la cantidad de instalaciones que tiene respecto a un edificio tradicional, pero ver esto es decir, bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Yo me voy a pasar a BIM por nada? ¿Yo voy a planificar en LIM porque sí? ¿Porque me dijeron que está bueno? No lo hagan. Fíjense cuál es su motivo para entrar a innovar en estas cuestiones. Lo mismo que estas pavadas de poner un celular, un smartphone que tiene cualquier jefe de obra o capataz, para que vean instalaciones, y luego con una casa para mostrarles de que uno puede poner un celular e ir viendo las instalaciones, y les puedo asegurar que a veces fue más útil que el plano de instalaciones, porque ahí vieron todas juntas y se dieron cuenta si iba a haber un problema o si tenían que traer el andamio mañana. Hasta a veces es una pavada, pero con el plano uno no termina de darse cuenta de 1.000.000 de decisiones que tiene que tomar cuando está haciendo una obra. Voy a pasar un poco más rápido. Esto fue algo que se necesitó y es el ejemplo de la comunicación. Este es mi club, yo voy a Atlético del Rosario, a Plaza, ahí enfrente de la terminal, y en Plaza querían juntar plata anticipada a ser socios vitalicios para invertir en las 3 sedes del club, y estaban haciendo un proyecto, hicieron un proyecto, habían hecho render, folleto y un montón de cosas, y no estaban logrando los resultados que querían, y en tiempo cuasi récord nos dijeron necesitamos hacer un video para comunicarles a los socios qué es lo que vamos a hacer en el club y que entiendan, porque con los planos y los renders no nos están entendiendo, y la verdad es que la plata que tenemos que juntar para remodelar es mucha. Por ende, ¿lo que se hizo? Se hizo un relevamiento en nube de puntos, que fue lo que vieron anteriormente, que ahora vemos alguna más, y se hizo un modelo, este software se llama Lumion, está dentro del mundo BIM, primero se pasó a Revit, después se pasó a Lumion, no me voy a poner en lo técnico, pero lo que se terminó haciendo fue un video para que los socios vean, y se juntó $1,5 millones de anticipos de cuota societaria para poder avanzar en las 3 sedes sociales del club con obras. Esto fue comunicación, nada, o sea, fue demasiado, los yanquis le llaman el persuade model, porque es el modelo para persuadir, no tuvo nada técnico, pero hubo que hacerlo en tiempo récord, y realmente no estamos hablando de la calidad final del video, pueden ver un montón de videos mucho mejores. El tema fue en el tiempo que se hizo y lo que se logró comunicar, que eso es el para qué, no en la calidad de su render. Cuando hagan un render perfecto para comunicar algo del baño que al cliente no les interesa, ustedes son los equivocados. O sea, ese perfeccionismo que a veces yo lo tengo mucho en las entrevistas de trabajo, que me dicen, mi principal defecto es ser perfeccionista. Perfecto, o ser muy perfeccionista, ¿viste? En realidad es, mira, depende para qué. Si yo acá te pido un 6 y te sacas un 10, es un error. O sea, básicamente, yo estoy pidiendo un 6, porque el cliente a veces viene y pide un 6.
Entonces, ahí es donde tenemos que apagar nuestros egos y empezar a ser un poco más estratégicos. Les hablaba hablado, para los que estuvieron con Carlitos Cristini, que les comentó un poco, él es director del aeropuerto, y trabajamos primero en el presupuesto oficial del aeropuerto y ahora empezamos a trabajar en lo que va a ser la coordinación de la nueva terminal del aeropuerto de Rosario. Esto que ven acá es totalmente teórico, no existe, se está empezando a trabajar con esto, pero el plan de trabajo del aeropuerto que está pasando por acá abajo fácilmente se puede poner en el modelo y junto con quien los van a ejecutar podemos charlar de cuestiones como ¿realmente podés poner ese techo en una semana? ¿Dónde vas a poner los encofrados? ¿Se pueden poner los encofrados ahí mismo? Se puede charlar sobre el cash flow, está bien darse vuelta y decirle a la provincia de Santa Fe, tenés en diciembre esa cantidad de plata para pagar, etcétera, etcétera, y hacer una planificación mucho más intuitiva que una plancha gigante de un Gantt. ¿Está bien? Foco versus focalismo. Focalismo es quedarse con lo primero que les dicen. No hagan focalismo, porque después es... Gente, BIM, salen todos corriendo para allá, LIM, salen todos corriendo para allá. No, no, no. Es foco. Foco es tratar de, primero, siempre repensar lo que le están diciendo y nunca creer en la hipótesis que les están dando. Entonces, para hacer eso, pregúntense siempre el para qué, para hacer foco. Y cuando se preguntan el para qué, puede ser, como en este caso, este cliente decía, no me importa lo que tarde el proyecto, quiero tener no quiero tener una desviación de costos en lo más mínimo. Después le pegó lo del dólar, pero bueno. Ahí está en donde quiso exactamente eso y este modelo de hacer un condominio con este nivel de detalle y que el tipo sepa acá que las llaves de paso son 169 y no son 170 ni 168, también tiene que ver con una profesionalización. Con el aeropuerto lo mismo, de tratar de tener el presupuesto oficial más certero. Por ahí algo que no dijo Carlitos es que los primeros videos, Carlitos no estaba en esta gestión, así que por eso lo puedo decir, los primeros videos salieron con un presupuesto oficial de 600 millones de pesos, no hubo dólar ni mucha inflación porque a los pocos meses después de trabajar seriamente en el proyecto se llegó a un presupuesto oficial de 968 millones de pesos y la licitación quedó ahí en todos los oferentes, por ende, las estimaciones que hacemos, y no es por criticar, son con herramientas bastante pobres para llegar a los números. Y esta es plata nuestra, básicamente. Entonces, ahí tenemos un poco lo que fue el relevamiento de la terminal actual con 9 puntos, para después lograr anexarle el modelo de la nueva terminal y trabajar con estos sistemas. Voy a pasar rápido, así no tengo. Esto está bastante bueno. Les juro de que al principio lo usamos solo por show. Compramos drones y dijimos, vamos a meterle drones porque está buenísimo, qué sé yo. No sé, compramos los drones y veíamos después qué íbamos a hacer con los drones. Entonces, qué sé yo, veíamos altura de edificios, etcétera, etcétera, y después nos pasó algo muy interesante, que empezamos a ver perspectivas de la obra que no habíamos visto nunca y nos empezamos a dar cuenta de que no sabíamos si era realmente lo que queríamos. Empezamos a estudiar logística desde los drones y ahora tenemos un seguimiento de que en toda obra, cada 15, 20 días va un dron a darle otra perspectiva, aunque sea solo para mirar el video, porque estamos encontrando algunas cuestiones y algunos problemas. Más allá de eso, también se elaboró mucho en el Consejo Deliberante, esto para mantenimiento, es nuestro pequeño Sydney Opera House, porque por lo menos lo relevamos en BIM para llevarlo a un mantenimiento que también pagamos desde los impuestos de todos nosotros, y tuvo que ver con que, sumado a que era una fachada histórica, a remodelar, una obra interna, un anexo de un montón de edificios, no es solamente lo que es el edificio principal, sino que por detrás se anexaron un montón y hay oficinas y todo un lío, y se está empezando a trabajar con el relevamiento que empezó por ahí, y ahora tengo un video un poquito más nuevo, y llegó a un punto en donde yo tengo básicamente un conforme ahora con toda la información, hasta de las sillas que hay adentro del Consejo. Entonces, nos ayudó la tecnología a tratar de gastar menos en lo que es mantenimiento. No los voy a aburrir con esto porque son todos arquitectos, pero bueno. Sí. Ah, ¿son ingenieros? Muy bien. Pensé que es
porque estaba jugando un poco de visitante, me sentí presionado. Lo que sí sé que son es que no le gusta el fútbol, eso sí. Pero bueno, vamos a ingeniería. Desde el mismo modelo yo puedo hacer el modelo analítico para llevarlo a software de cálculo que se lleven muy bien con BIM y ahí hacer cálculos y hacer bajada de carga muchísimo más rápido de lo que los estudios de ingeniería hoy las hacen, para poder tener una bajada de carga, hacer un dimensionamiento de bases, poder arrancar antes la obra o redimensionar y trabajar directo con el arquitecto para no darle tarde que la columna le va a invadir un espacio que no quería que invada, etcétera, etcétera. Todo esto es trabajar por ahí colaborativamente con BIM en la parte de ingeniería. Es un poco por ahí para contarles de que esto existe y adentro tenés motores de cálculo que inclusive son más viejos que, no sé, StatPro están dando, bueno. Hay motores de cálculo en esto que se llama Robot, que nuestros profesores de ingeniería estudiaron, que se llamaba Robobat en su momento, y era como horrible el programa. Bueno, ahora esos motores de cálculo están metidos adentro de Mundo BIM, llevados a que las bases de datos lo entiendan mejor y nos relacionemos un poco más rápido con el proyecto total, de arquitectura o de cualquier ingeniería especialista. Y una cosa más también del aeropuerto muy interesante para que vean hasta dónde llega un análisis de un modelo, tiene que ver también con el análisis de flujo. Una vez que tengo el modelo, puedo poner algunas hipótesis y hacer un análisis de flujo de gente. Y decir, bueno, llegan 2 vuelos y se van 2 vuelos, como el de Seba, que se lo va a perder, ahora sí sigo hablando. Mañana. Ok. Entonces, esto básicamente puede hacer de que yo pueda ir haciendo un análisis, como veían acá al costado, de un cuello de botella o de redimensionar un cierto pasillo o de hacer un análisis de realmente cuánto tarda la última persona que sale del avión en salir del aeropuerto con el proceso y ver si tengo que poner un puesto más de aduana, un escáner más, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puedo ver las operaciones del aeropuerto y ver cómo se va a trabajar. Este tipo de cuestiones se están usando mucho afuera. Ahora vamos a ver si algunas de estas las vamos a poder aplicar acá. Ya hicimos una previa, no pudimos modificar mucho el proyecto porque entramos en etapas avanzadas, casi con la licitación encima, pero junto con el equipo de la provincia vamos a tratar de ver cómo aprovechamos este tipo de diseños. Y, ingenieros, mil disculpas, túneles de viento. Orengo, cuando me estaba dando clases a mí, estaba haciendo acualinas y tuvo que viajar a Estados Unidos para hacer el túnel de viento porque tenía un tema de una oscilación bastante poco soportable en acualinas cuando estaba en el diseño, inclusive ya había empezado la construcción. Hoy en día estos software, estos túneles de viento son muchísimo más precisos que los túneles de viento con maquetas reales en escala que Orengo hacía en Estados Unidos, que era lo único que podía hacer, pobre, pero bueno, este tipo de cuestiones también son como muy fáciles cuando uno labura en este mundo. Te voy a pasar un poco, pero el análisis también de asoleamiento, esto tiene que ver también con una estación de servicio que nosotros hicimos cerca del puente Rosario Victoria, que don Enrique, que en paz descanse, quiso diferenciarse en algo, hacer una pérgola, pero ya estábamos terminando la obra. Y dijo, quiero una pérgola, algo que me haga distinto, quiero que en el shop no se mueran de calor y además quiero que en mi oficina, que están arriba de la estación de servicio, yo pueda ver a los playeros porque yo los controlo desde ahí arriba. ¡Ja! Y terminando la obra. Fue todo un tema y se hizo rápidamente, porque estaba hecho el modelo, una pérgola con un análisis de asoleamiento y además don Enrique podía estar, y ahora cuando termina el video lo muestran, parado afuera de su oficina, controlando ahí a los playeros de una de sus estaciones de servicio. Ahí por ahí van a ver un videito rápido del asoleamiento, que ustedes lo han hecho quizá en la facu, es todo un laburo, y este tipo de cuestiones se tuvieron que tomar decisiones en nada, menos de una semana para ponerse a ejecutar, para que pueda inaugurar esa pérgola, como a él le gustaba, de gustos después no, es un ingeniero, así que critiquen todo lo que quieran, pero bueno, funcionalidad era lo que él esperaba. Bueno, lo mismo, esto era un poco el relevamiento que ya les conté, que también logramos hacer periódicamente en las obras, y por ahí ver la obra así es una cosa,
pero empezar a ver las obras así y empezar a analizar dónde estamos, cómo estamos moviendo materiales, cómo estamos haciendo la logística, realmente está muy bueno y le da otra perspectiva a lo que es cómo controlar la obra. Análisis solar, no voy a hablar mucho de esto porque ya tengo que ir cerrando, pero es que también se hace muy fácil el tema de sustentabilidad y se hace muy fácil el análisis previo de la sustentabilidad. Ingeniería un poco más y voy cerrando con el as de espada. El as de espada de todas estas tecnologías que yo le estoy hablando tiene que ver con esto. Uno dice, bueno, genial, paso Argentina con BIM, con Lean, con IPD, genial, y aparece el dólar y genera esto, ¿no? Entonces, al tipo que yo le dije, aguantame que estoy haciendo un análisis súper buenísimo de todo tu proyecto y no sé qué, esperame un año, y el tipo dice, no compré el aluminio y toda la productividad que me hiciste ganar, me la hiciste perder en que ahora no tengo ni la plata para comprarlo. Lo hubiese comprado antes, compraba el triple de aluminio con este salto en meses. Y yo ahí estaba haciendo una productividad con BIM y aunque llegue al 30% de lo que promete, perdí. Entonces, es como que, che, 122% en un año no te da BIM. O sea, todo bárbaro, pero no existe. Quizá alguna... No hay BIM que aguante. Esta situación no se aguanta. Ahora, esto sí realmente es el as de espada y el que te dicen, ¿sabes qué? Te escuché al pedo. O sea, es como todo este tiempo y ahora con el dólar ya está, hago lo mismo. Es como, perdí el tiempo. Y ahí es donde yo un poco, si esto se desmorona, le quiero decir que en promedio hay mucha gente que en esas situaciones gana mucha plata y hay mucha gente que pierde mucha plata. Pero un profesor de Harvard me dijo, en los hospitales de todo un país, la temperatura promedio está bien, es 36,5. O sea, ¿por qué? Agarrás todos los hospitales, entre los que lo tienen muy baja y lo tienen muy alta, estarían todos curados, básicamente. Entonces, no habría problemas. El problema es, no nos podemos basar en que, bueno, en promedio. En promedio Argentina tiene una crisis cada tanto. Yo no me jodas con todo esto, porque en tal año va a ser otra vez una explosión. Si nosotros pensamos en promedio, realmente no vamos a salir nunca. Porque ahora salimos, somos récord en inflación a nivel mundial. A ver, Perú, Chile, Brasil, no sé, el país que quieran, Bolivia, cualquiera, tiene menos inflación que nosotros. Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip. Y tenemos que saber, sí, este es el as de espada. No nos quedemos con eso, porque si no, no cambiamos más. Y si alguien les dice que algo no se puede hacer, o ustedes mismos lo están pensando ahora, piensen que están hablando de las limitaciones de quien se lo dice y no de las de ustedes. Así que con esta frase de Ford los dejo y muchas gracias.